A ver, si pensamos en la historia de la guitarra, lo fácil es imaginar una línea recta, ¿verdad? Pero no, para nada. Es una historia de varias vidas, de nacimientos, de caídas casi mortales y de resurrecciones que, francamente, nos cuentan un montón sobre cómo hemos cambiado nosotros, la cultura y la tecnología. Y esta idea que acabamos de ver es, en serio, la clave de todo el asunto. No estamos hablando de una reliquia, de algo de museo. La guitarra es más bien como un organismo vivo que se adapta. Así que vamos a desgranar esto. ¿Cómo nació? ¿Cómo estuvo a punto de desaparecer del mapa? Y cómo, contra todo pronóstico, protagonizó una vuelta que casi nadie vio venir. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. O mejor dicho, por los dos principios. Porque sí, la guitarra no tuvo uno, sino dos nacimientos clave que lo cambiaron absolutamente todo y definieron el poder que llegaría a tener. Mirad, aquí lo vemos de un plumazo. 5 siglos de historia. Es alucinante. Arranca en la península ibérica, con sus primeras formas. Luego, boom, en el siglo XIX se estandariza gracias a gente como Antonio de Torres. Y de ahí la revolución total, la electricidad en los años 30 y 50. Y claro, el último giro, el más reciente, esta vuelta a la vida con la pandemia. Cada uno de estos puntos no es un paso más, es una reinvención completa. Su primer nacimiento, el original, la hizo un instrumento súper cercano. ¿Y cuál fue su superpoder inicial? Pues algo tan simple como su tamaño. Piénsalo. No es un piano de cola, no necesitas un salón enorme, te la podías llevar a cualquier sitio, a una reunión con amigos, tocar en casa tranquilamente, era íntima y social al mismo tiempo. Y esa fue su primera gran baza, su primera victoria. Ahora, ojo, que aquí viene un punto clave. Para que la guitarra pasara de ser algo artesanal a un producto de masas, necesitaba, digamos, una versión estándar, un modelo a seguir. Y eso es justo lo que pasó en el siglo XIX, sobre todo gracias a genios como el luthier español Antonio de Torres. Él fue quien consolidó el diseño, el sonido, que creó la guitarra clásica moderna que conocemos. La dejó lista, por así decirlo, para la producción industrial. Y entonces llega el segundo nacimiento. Y esto sí que es un salto mortal tecnológico. Pasamos literalmente de la madera al imán. El sonido ya no venía de la vibración de la caja de resonancia, no. Ahora venía de una pastilla, un pequeño imán que leía la vibración de la cuerda y la convertía en una señal eléctrica. O sea, un cambio de paradigma brutal que lo puso todo patas arriba. Es que la electrificación fue muchísimo más que simplemente subir el volumen. Fue lo que transformó a la guitarra en un ícono, en un símbolo cultural. De repente era la voz de la rebeldía, la banda sonora del rock and roll, del surf, del punk. Era el sonido de la juventud. Ya no se trataba de comprar un instrumento, se trataba de comprar una identidad, una forma de ser. Claro, después de décadas siendo la reina indiscutible, algo empezó a torcerse. Ese dominio absoluto, esa centralidad, empezó a hacer aguas. La guitarra poco a poco dejó de ser la opción número uno, la puerta de entrada para cualquiera que quisiera hacer música. Esta frase lo clava. Es que el cambio fue radical. Para las nuevas generaciones, empezar a hacer música ya no significaba ir a una tienda y comprarse una guitarra, significaba abrir un programa en el ordenador. El ratón y el teclado se estaban convirtiendo en el nuevo instrumento. El beat, el loop, le estaban comiendo el terreno al riff de toda la vida. Pero, para que entendamos bien la magnitud de la caída, primero tenemos que mirar lo alto que estaba. Vámonos a 2005. Ese fue el pico absoluto, la cima del éxito comercial. Solo en Estados Unidos se vendieron 3,4 millones de guitarras. O sea, una auténtica locura. Parecía un imperio indestructible. Pues ese imperio empezó a mostrar grietas muy pronto. La realidad del mercado fue un jarro de agua fría. Fijaos en este dato. Solo entre 2011 y 2016, en apenas 5 años, las ventas de guitarras eléctricas en Estados Unidos cayeron un 17%. Ya no eran rumores, eran números. El gigante se tambaleó. Pero ojo, que el problema no era solo que se vendieran menos. El verdadero drama estaba en otro lado. Un informe de 2017 soltó la bomba. El 90%. El 90% de la gente que se compraba su primera guitarra la dejaba cogiendo polvo en un rincón antes de cumplir un año con ella. El problema no era de deseo, era de aguante. Aprender a tocar es difícil, y la gente se rendía. Y justo ahí, cuando todo apuntaba a que la guitarra se iba a convertir en una pieza de museo, en algo del pasado, de repente ocurre algo que nadie, absolutamente nadie, podía prever. Llega un renacimiento, un regreso a lo grande, impulsado por una crisis mundial. Llegó la pandemia, los confinamientos de 2020, y algo hizo clic en la cabeza de la gente. De repente, encerrados en casa, muchos buscaron algo que hacer, y los números de Fender son una locura. Las ventas de sus guitarras para principiantes se dispararon un 92%. Y esto es lo importante, no eran coleccionistas, no, era una avalancha de gente nueva que decía, ahora es el momento de aprender.
Y la escala de este fenómeno es simplemente asombrosa. 16 millones en los 2 años siguientes al inicio de la pandemia, 16 millones de personas solo en Estados Unidos se pusieron a aprender a tocar. De alguna forma la guitarra estaba volviendo a su primer ser, a sus orígenes, ser una compañera, un refugio para el hogar. Y lo más interesante es que no fue solo un regreso en números, fue una transformación total del perfil de quien toca. El viejo cliché del rockero, del guitarrista masculino, se hizo añicos. Fijaos en este dato de Fender. Las mujeres pasaron a ser el 50% de los nuevos aprendices. La mitad, la base social del instrumento se estaba haciendo mucho más grande y, sobre todo, mucho más diversa. Pero esta nueva vida de la guitarra no es solo una historia de Estados Unidos o de Europa, ¿eh? Para entender la dimensión real de este renacimiento, hay que abrir el mapa y mirar a escala global. Y los números, bueno, es que las cifras son para caerse de espaldas. En 2023, el mercado global de guitarras movió casi 11.000 millones de dólares. Que quede claro, no estamos hablando de un capricho de nostálgicos, es una industria global potentísima y en plena forma. Y aquí viene la gran sorpresa, el giro de guión. Porque si alguien todavía piensa que el centro del mundo de la guitarra está en Estados Unidos o en el Reino Unido, se equivocó de plano. Fijaos en el mapa actual. En 2023, la región de Asia-Pacífico ya era casi la mitad de todo el mercado global, un 46%. Casi la mitad del pastel es increíble. Y si hacemos zoom y miramos países concretos, esta nueva geografía se ve aún más clara. Vale, sí, Estados Unidos sigue siendo el número 1 en solitario. Pero, ¡cuidado! Japón y China vienen pisando fortísimo, con mercados de más de 1.500 y 1.400 millones de dólares. El centro de gravedad del negocio se ha desplazado. Y mucho. Bueno, hemos visto todo el viaje, el auge, la caída y el regreso triunfal. Así que ahora llega la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que cayera en picado y, más importante aún, qué explica que volviera con esta fuerza tan brutal? Pues parece que la receta de este regreso tiene varios ingredientes clave. Primero, te da una relación física, real con el sonido, algo que no siempre tienes con un software. Segundo, es el instrumento perfecto para tener en casa. Tercero, y esto es fundamental, todo el mundo de tutoriales y apps para aprender online ha mejorado una barbaridad. Y por último, lo que ya vimos, su público es ahora mucho más amplio y diverso. Si lo juntas todo, se convirtió en la vía de escape perfecta en un mundo que nos tiene fritos a pantallas. Esto nos lleva a una conclusión súper interesante. El poder de la guitarra hoy es muy diferente al de antes. Ya no necesita de esos guitar heroes en estadios gigantes para ser relevante. No, su nueva fuerza, su nuevo poder, está en millones de personas anónimas que aprenden en su casa, que suben un vídeo a sus redes, que componen en su habitación. Es un poder mucho más repartido, más democrático y quizá por eso mucho más fuerte y difícil de tumbar. Por todo esto, la pregunta final no debería ser si la guitarra va a volver a dominar el mundo como lo hizo en el siglo XX. Yo creo que esa no es la cuestión. La verdadera pregunta, la que nos deja su historia, es ¿cuántas vidas más le quedan? ¿Cuántas veces más será capaz de reinventarse? Porque si algo hemos aprendido hoy es que su mayor talento no es su sonido, sino su increíble, su casi infinita capacidad de adaptación.